Investigación revelaría diferencias entre la respuesta inmunitaria en niños y en adultos. Ello explicaría por qué los niños, al inicio de la pandemia, no tenían cuadros severos. Sin embargo, la situación habría cambiado con la variante Delta. En este video vamos a hablar sobre esta investigación que demostraría que la respuesta inmunitaria en niños y adultos es diferente. Y lo más importante, qué recomendaciones podemos tomar en cuenta con relación a esta información. Acompáñame. Bueno, hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre las respuestas inmunitarias en niños y en adultos y sobre todo qué diferencias se presentarían entre las mismas. No se olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que están en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, hoy día es muy importante entender que la respuesta inmunitaria no sería igual en los adultos y en los niños. Y ello significó sobre todo un cambio con respecto al manejo de la pandemia al principio de la misma. Era muy claro de que la población vulnerable para la pandemia COVID-19, sobre todo en el 2020, eran las personas que tenían comorbilidades o que eran mayores de 60 años o que tenían obesidad o que tenían el hábito de tabaco o tenían algún cáncer o alguna enfermedad subyacente. Sin embargo, la situación ha cambiado y sobre todo la variante Delta demostraría que ahora también los niños son vulnerables. La pregunta es ¿por qué en un inicio se veía que los niños no eran tan susceptibles a COVID-19? Y es muy importante entender cómo respondería la respuesta inmunitaria. En un artículo publicado el 18 de agosto 2021 en la revista Nature, indicaría el artículo la inmunidad innata antiviral preactivada en las vías respiratorias superiores controla la infección temprana por SARS-CoV-2 en niños. Este artículo publicado en la revista Nature indicaría que existen diferencias puntuales, tanto en la respuesta inmunitaria de los niños como en la respuesta inmunitaria de los adultos, sobre todo por la presencia de células de la respuesta inmune más específicas que se daría en los niños. Ello limitaría el ingreso del SARS-CoV-2 y por lo tanto haría que el paciente, en este caso la población pediátrica, tengan un cuadro más leve. Y esto es importante y esto es lo que se vio en el 2020. En el artículo mencionado en la revista Nature, se identificaría que los patrones celulares que se encuentran en los niños son diferentes a los adultos. Sobre todo se ha encontrado que las células epiteliales de las vías respiratorias, los macrófagos y células dendríticas que se encuentran en la mucosa respiratoria tienen patrones específicos de subpoblaciones de las células inmunitarias en niños que en adultos, y se ha encontrado una subpoblación de linfocitos especiales que serían los NKG2A, los cuales se expresan predominantemente en niños. Entonces, el estudio habría evaluado sobre todo la comparación de los grupos celulares que se presentan en niños y en adultos, y sobre todo en niños sanos y en niños enfermos. Es muy importante que existen células diferentes de la respuesta inmunitaria que se presentarían en los niños, y es por ello que han podido controlar sobre todo el avance de la pandemia a principios de la misma. Y ahí viene la pregunta, ¿y hoy día qué es lo que está pasando con la variante Delta? Es muy importante entender que los síntomas de la variante Delta no incluyen la pérdida del olfato, y eso es un punto importante a tomar en cuenta. La variante común de Wuhan, los pacientes que tenían síntomas, el 88% presentaba pérdida del olfato, y las investigaciones revelaban que era por el ingreso del virus al epitelio olfatorio, causando la destrucción de las mismas células tras la replicación del virus, y ello conllevaba a que el paciente pierda el olfato. Esa es una situación muy importante que la variante Delta no tiene, y lo cual indicaría que la respuesta inflamatoria no inicia en la parte de las vías respiratorias superiores o sobre todo en la nariz, sino probablemente el virus ingresa ya con toda la capacidad de hacer daño a las vías respiratorias inferiores. Es por eso que el paciente no pierde el olfato.
Esos puntos son muy importantes de entender. En primer lugar, vemos que los niños tienen una adaptación para tener una respuesta inmunitaria innata bastante fuerte y así evitar el ingreso del SARS-CoV-2. Sin embargo, también vemos que la variante Delta, que hoy en día es la variante predominante, escaparía de este manejo fisiopatológico y estas condiciones, por lo cual el paciente no pierde el olfato con la infección de la variante Delta. Si no pierde el olfato, significaría que no existe un proceso inflamatorio fuerte a nivel respiratorio superior y por lo tanto significaría que la respuesta inmunitaria no detendría el ingreso del SARS-CoV-2 a nivel de las vías respiratorias superiores. Es por ello que hoy en día se podría ver más que los niños tienen más riesgo de salir infectados que antes y la variante Delta estaría afectando muchos más niños. En reportes en Estados Unidos para las 2 últimas semanas se mencionaba que el ingreso de niños a hospitales ha incrementado y sobre todo la prevalencia de niños con COVID-19 había subido de un 13% a un 19%. Por otro lado, también se identificaba claramente que los niños estaban enfermándose y tenían cuadros más severos. Una de las razones que podría explicar se basa en este artículo, en donde menciona que los niños para el 2020, y el artículo tuvo reclutamiento de pacientes desde el año pasado, 2020 agosto, una de las indicaciones que habría mencionado el artículo era sobre todo sobre esta condición, en donde los niños el año pasado, 2020, tenían una respuesta inmunitaria a nivel nasal que protegía el ingreso del SARS-CoV-2. Sin embargo, la variante Delta no tendría esa capacidad de hacer inflamación en la vía respiratoria superior, actuando de frente en la vía respiratoria inferior. Unos mecanismos fisiopatológicos que explicarían por qué hoy en día los niños también se infectan y salen sobre todo con cuadros severos. Es importante que todavía no se ha aprobado la vacunación en los niños. Ellos siguen siendo los más vulnerables. El mecanismo de defensa encontrado con respecto a la inmunidad en vías nasales o en vías respiratorias superiores es importante, pero escaparía para la variante Delta. La variante Delta tiene otra capacidad sobre todo de infección y es mucho más peligrosa que la variante común. Es por eso muy importante que se tiene que evaluar qué se va a hacer con los niños. Por un lado se está disponiendo las clases presenciales, pero es importante conocer que los niños no están vacunados y son propensos a tener una enfermedad severa y tener algún riesgo. Estas condiciones deben ser tomadas en cuenta para evitar complicaciones futuras. Es importante tener en cuenta que la respuesta inmunitaria difiere entre niños y adultos, pero esta respuesta inmunitaria que difiere solo se presenta en las vías respiratorias superiores o nariz. El tener un cambio provocaría lamentablemente que no se logre controlar la pandemia. Y eso es un punto importante. Hoy en día los niños son más susceptibles a SARS-CoV-2 porque COVID-19 ha mutado y la variante Delta no causa perder el olfato. Los niños rápidamente podrían tener un cuadro respiratorio superior y complicarse. ¿Cómo evitar ello? Es muy importante no bajar la guardia, mantener el uso de mascarilla y lo más importante, estar teniendo el distanciamiento social. No reunirse en familia y no hacer momentos de familia porque eso podría contribuir al esparcimiento del virus. Es importante que hoy en día muchos países están enfrentando nuevas olas de contagio por el SARS-CoV-2 y lamentablemente muchos países van a registrar probablemente incremento de la mortalidad, situación como se vio en Rusia ante su tercera ola. Es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante, un trabajo de investigación publicado el 19 de agosto en la revista Nature indicaría que la respuesta inmunitaria, tanto en niños como adultos, diferiría. Sobre todo se han encontrado células especiales a nivel de los niños, como serían las células inmunitarias tipo linfocitos T o los NKG2A, y tenemos aparte las células de la respuesta inmune a nivel nasal, como macrófagos, monocitos y neutrófilos. Es muy importante entender que la respuesta inmunitaria desencadenaría un efecto que causaría daño. Es importante entender que la respuesta inmunitaria, sobre todo la innata, podría ser un factor protector para evitar el ingreso del virus. Los niños tienen esa capacidad, tienen la capacidad de tener células de respuesta inmunitaria mucho más activas y sobre todo con el trabajo de investigación demostrando que tendría una mayor protección para evitar el ingreso del agente infeccioso. Sin embargo, si SARS-CoV-2 a través de la variante Delta evade la vía respiratoria superior, entonces es muy importante que no habría utilidad con respecto a esta ventaja inmunitaria en niños. Es por ello que hoy en día, dado que la variante Delta el paciente no pierde el olfato,
Uno no debe bajar la guardia y sobre todo debe estar atento al avance de las complicaciones y de la enfermedad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, dar un me gusta al video y compartir la información. Me pueden acompañar en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en lo que es Twitter e Instagram, en la cuenta @dr_luispacora y en la página web www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros que invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año a nivel mundial y que con un diagnóstico precoz podemos hacer un diagnóstico a tiempo. El libro está disponible tanto en Amazon y iBooks, versión impresa y digital. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender los conceptos básicos de esta pandemia y lo más importante, conocer cómo actuar a tiempo para evitar que el avance de la misma cause un daño tanto a usted o a su familia. El libro está disponible en Amazon, iBooks, versión impresa y digital. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera agendar una cita para poder evaluar su situación de salud. E igualmente las membresías están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá ser miembro teniendo beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y una comunidad más cerrada. El botón está disponible tanto en Facebook como en YouTube. No se olviden suscribirse al canal principal. Tenemos más de 1000 videos ya compartidos en los 2 canales que tenemos en YouTube. En el canal principal usted encontrará listas de reproducción y lo más importante, una agrupación de los videos que va a ayudar a claramente poder identificar los mismos y sobre todo aprender en relación a temas de salud. Quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y nos estaremos viendo en un próximo video. Un saludo con todos y hasta un próximo video.